Se terminan los primeros 45 minutos y esto es entretiempo. ¿A poco no quedó chingón? ¿Eh? ¿A poco no quedó ¿Ya chingón? puedo hablar? ¿Ya puedo hablar? ¿Qué tal, mi querido tío de Tepic? Bienvenido a una emisión más de este podcast, su podcast, su podcast de usted y de toda la gente pambolera que viene a pasar un momento agradable, ¿no? Una media hora, 40 minutos aproximadamente, donde hay pura comedia. Ahí está. Ahí Ahí está la está. comedia, claro que sí. Gran comedia es... prepárense para estos... ¿quién sabe cuántos, Sebastián? No sé cuántos minutos de comedia esta noche, esta mañana, esta tarde, con quien esté, con su familia, con sus hijos, con sus abuelos, quizá con el amante, no lo sé, ¿no? Con quien Pero sea. que sea propicio, que sea un momento propicio y gracias, esperemos que se diviertan mucho con nosotros. Hoy, ¿qué tenemos, Sebastián? Cuéntanos. Hoy tenemos un capítulo que en lo personal creo que voy a disfrutar bastante, así como uno suele disfrutar de esas máquinas masajeadoras que hay en los supermercados, ¿no? De que por 10 pesos tienes 5 o 5 10 pesos. minutos, 10, Sí. tienes aproximadamente 5 minutos de un masaje. La verdad es que muchas veces sales aún más contorsionado, ¿no? De lo que ya estabas, pero tú vas con la idea de disfrutar esos minutos. Esperemos que ustedes también disfruten este capítulo donde vamos a hablar haciendo alusión al equipo actual campeón de la UEFA Champions League, el Paris Saint-Germain, que aplastó al Inter de Milán 5-0, que ahí pudieron ver algunos videos en nuestras redes sociales de nuestra reacción. Fuimos por ahí a un bar de mala muerte a ver esta final de Mala Champions muerte. y la verdad es que lo disfrutamos bastante. Entonces, hoy vamos a hablar de equipos de la Liga MX que le podrían competir al Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Es, yo creo que nos pusieron la vara bajita, Sebastián. El Internacional de Milán dio tanta pena como aquella eliminatoria del Pumas contra el Seattle Sounders, que es la única derrota de equipos mexicanos frente a MLS en 20 años de historia de la Conca Champions. Así Así de es. pena, así de mucha la pena que dio el Internacional de Milán de Lautaro Martínez. El, Triste el, papel. el Inter de Milán dio pena y el Paris Saint-Germain pues dio pene, ¿no? O sea, fue apabullante el equipo Épale. parisino. Es que ya es horario, bueno, nosotros tenemos el horario ya de adultos, ¿no? Mi querido Eso tío de de adultos, Tepic. eso de adultos. Exacto. Se Entonces, vale, se vale. esperemos. Ahí está, 0-0, ¿no? 0-0 porque para que no nos desmonetice YouTube ni Spotify, ¿no? Exacto, Hoy venimos los dos de gala, ¿eh? Me gustaría. exacto, Sí. sí. Yo sí como, tú vienes de gala con la de Alberto García Aspe, ¿no? En el 94. Así es, Sí, Alberto García una Aspe. cosa hermosa, ¿no? El número 8, dorsal número 8, necaxista, esplendoroso de aquella selección, Sebastián, en el Y, y, bicampeón en- Necaxa, y ¿no? enfranjado, tuvo su paso por el Puebla también García Aspe. Tuvo su paso por el Puebla y rompió una red. Una vez tiró un penal y rompió una red. Yo me acuerdo muy bien cuando era niño de ese momento. Pero Yo bueno, no. el caso es que vamos Sebastián, por favor, con los equipos de la Liga MX que sin pedos, le ponen un alto a ese apabullante PSG de Luis Enrique, Sebastián. Comenzamos, por favor. ¿Cuál es el equipo que tú crees que se le hubiera puesto un tiro de compas, o sea, un tiro legal? ¿Tú cuál crees que es Legal. el primer equipo? Hay que comentarle a la gente que cada quien trajo dos equipos. Usted trae dos equipos, yo traigo dos equipos. Y ustedes nos pueden dejar sus equipos en los comentarios, ¿no? Es más, vamos a repetirlo otra vez para que el editor pueda agarrar para sacar un TikTok. El día de hoy vamos a Un TikTok. mencionar ok, tenemos que empezar de nuevo, ¿no? El, Perdón. el día de hoy vamos a mencionar a los equipos de la Liga MX que sin pedos se darían un tiro de compas con el Paris Saint-Germain, actual campeón de la UEFA Champions League. Ok, ahora sí, teniendo ya el TikTok listo para ganar millones de dólares. El primer equipo que voy a utilizar yo. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, 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 money. Para que se dé un tiro de compas con el Paris Saint-Germain de Luis Enrique es
Los Xolos de Tijuana, campeones de aquel 2011, creo, 2012, Apertura 2012, si mal no recuerdo, ¿eh? Así es, así es. Gran final contra el Toluca. Gran final contra el Toluca. Los Cholos del Turco Mohamed, Sebastián. Del turco Mohamed, que la verdad es que si usted me lo pregunta, yo creo que en manejo de vestuario, el turco Mohamed tiene mejor manejo de vestuario que Luis Enrique. Si el turco Mohamed hubiera dirigido al Paris Saint-Germain de Neymar, Mbappé y Messi, salía campeón de todo. Yo lo tengo Sin clarísimo. duda. Lo tengo clarísimo. El manejo de vestuario del turco Mohamed está a un nivel por encima del de Luis Enrique. Y si me permite, mi querido tío de Tepic, voy a iniciar con la alineación de mis Xolos de Tijuana, con su único título de liga, pero que yo creo que le darían en su madre al Paris Saint-Germain. ¿Me permite iniciar? Por favor, pero adelante, Sebastián. Un 4-4-2, bueno, 1-4-4-2 para que Osvaldo Sánchez no se nos enoje, porque el portero también cuenta. En la portería estaría Cirilo Saucedo, iniciando Uf, ahí, yo creo que en su mejor momento, ¿no? Por allá de 2012, Cirilo Saucedo era un arquerazo, la verdad. No recuerdo si pisó selección mexicana, seguramente sí, ¿no? Algún amistoso, algún partido, ¿no? fue tercer portero mucho tiempo, Silvio Saucedo. De hecho, justo en esa su única etapa buena, que después fue adquirido por Tigres, si mal no recuerdo, ¿no? Pero, pues cualquier jugador que Tigres compra mexicano, ya sabemos cuál es el destino de ese jugador, ¿no? Ya lo Sí, sabemos. esperemos que pronto Uriel Antuna, Marcelo Flores y todos estos jugadores puedan salir de ese entorno tóxico, ¿no? Como pues un entorno un poco tóxico, mi querido tío. Una línea de 4 que formaba este equipo de Tijuana con el gringo Castillo era, es que no me acuerdo si era El Homie Castillo. Sí, 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 pero ¿cuál era su nombre? Porque aquí, bueno, obviamente Edgar dice Castillo. Edgar Castillo, así es, Edgar Edgar Castillo. Castillo, Edgar No sé por Castillo qué por... olvidaste ese nombre, no sé por qué olvidaste el No, nombre Edgar. No no entiendo vamos a, por qué. no vamos a hablar de eso. Edgar Castillo, tenemos a un muy joven, Pablo Aguilar, ahí como central por izquierda, Jugadorazo. que bueno, después ya sabemos que salió campeón con América, campeón con Cruz Azul también. La verdad es que uno de los centrales que marcó una época aquí, extranjero, paraguayo, ¿no? Si mal no recuerdo. O no, no es paraguayo, ¿no? ¿Es argentino? ¿Sí es paraguayo? ¿Paraguayo? No, 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 Sí. tranquilo, si es paraguayo. Es- De ese linaje escogido de la sangre guaraní que ha dejado marca en México, de el nombre de Cardoso, Pablo da Silva, y por supuesto que estaba también ahí Aguilar, ¿no? Gran defensa de época en las épocas Salvador más recientes. Cabañas. Salvador Cabañas Exacto. también. Bueno, Dios lo tenga en su santa gloria, ¿no? Bueno, no se murió. No, pero No, casi. pero vende pan, ¿no? Vende pan ya. Entonces, pues Dios lo tenga en su santa gloria vendiendo pan. Así es. Así es. Saludos a Salvador Cabañas. Como central por derecha tengo a Javier Gandolfi, que a día de hoy Jugadorazo. creo que es director técnico en este momento, pero en su momento yo creo que se daba un tiro con Marquinhos, sin duda alguna. Sí, yo creo que te puede frenar sin pedos a Ousmane Dembélé, ¿no? O sea, Gandolfi, en un 1-1, yo difícilmente veo que Dembélé le pueda sacar la vuelta, ¿no? A Gandolfi. Sí, porque Gandolfi probablemente para el minuto 30 ya lo hubiera pellizcado, mordido, porque en ese entonces, pues, o sea, nosotros jugaríamos un partido sin VAR, con árbitros obviamente, pero sin VAR para que fuera parejo el tiro, y Gandolfi ya se hubiera comido mentalmente a Doué y a Dembélé, ¿eh? Yo lo tengo Estoy de clarísimo. acuerdo. Por Sí, Gandolfi. la lateral de la derecha tenemos a Juan Carlos Núñez. Juan Carlos Núñez, no, 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 pero ¿por qué? O sea, yo veo totalmente capacitado a Juan Carlos Núñez de en su momento parar a dicha Varaskelia, ¿eh? Sí, yo estoy de acuerdo que empezando, le hubiera puesto un apodo, ¿no? Juan Carlos Núñez le hubiera puesto un apodo al georgiano, porque está raro el nombre, ¿no? Pendejo, le hubiera dicho probablemente, no sé, una palabra altisonante, ¿no? Algo así, que obviamente el georgiano no hubiera entendido, ¿no? O sea, Exacto, se vale, porque es georgiano, ¿no? O sea, sí. ¿dónde está Georgia número uno, no? Y O yo creo saludos a que... Georgia, saludos a una compañía de trabajo, Georgia. Si nos está Ah, viendo, ok. la saluda, Georgia. Sí, claro. Yo dudo mucho que Juan Carlos Núñez supiera dónde está Georgia. Si nosotros no sabemos, yo creo que Juan Carlos Núñez tampoco sabría dónde está Georgia. Voy a pasar al doble pivote, que la verdad es que este doble pivote
Pudo haber jugado fácil en el Fútbol Club Barcelona, en el Real Madrid, en el equipo que usted me diga. Fernando Arce con Cristian Pellerano, ¿eh? Eso Nice. sí, máximo respeto, ¿no? A Cristian Pellerano, un futbolista completo, un futbolista en su momento a nivel de selección, creo, si mal no recuerdo. No, Sí, sí, no sé si en sí. el paso en que estuvo en Tijuana ya ha sido de selección, pero Cristian Pellerano fue después brincó al América, ¿no? Creo que justamente, si Sí, mal no sí, sí, mal recuerdo, no recuerdo. de Cholos brincó a América. Un jugadorazo, era un gran contención, espigado, de mucho recorrido y fuerte golpeo de balón, ¿no? Además. Y bueno, Fernando Arce repartiendo el queso ahí en el medio campo con un toque de pierna derecha bastante estilizado el de Fernando Arce. Me voy a ir a mi volante medio por derecha, Joe Benny Corona. Desde el nombre ya voy ganando 1-0 contra este Paris Saint-Germain. No puede haber un nombre con más aura. Joe Benny Corona. El Aura. Pochito, ¿no? O sea, al final fue seleccionado por las Barras y las Estrellas. O sea, fue muchos años seleccionado. Creo que seguía jugando hasta hace poco, ¿no? O sea, creo que Sigue jugando. sigue jugando, ¿no? O sea, ya debe tener como 73 años probablemente, pero gran nivel en ese momento. O sea, fue S- un jugador bastante llamativo en aquel entonces. Sigue jugando para los Cholos de Tijuana. Sí, sí. O sea, Pues ¿dónde más, no? ¿Dónde más, no? sí, Bueno, 30, En Juárez, los equipos de pochos, ¿no? Como Juárez y Tijuana, pues es 30, algo común. 30, tener pochos, así es. Exacto. 34 34 años, años. muy joven, de hecho. No está tan veterano. Nos vamos a ir a la banda de la izquierda. Vamos a terminar este 11 titular con mis tres jugadores favoritos pues de este equipo. Pero voy a empezar por la izquierda. El Neymar ecuatoriano. Fidel Martínez. Fidel Martínez por la banda de la izquierda, encarando a Achraf Hakimi. Le come la espalda, ¿eh? Le come la espalda y ya vamos Sin 2-0. problemas. ¿Por qué? Porque quien va a rematar los centros de Fidel Martínez es, en paz descanse, el Chango Moreno. La verdad es que yo creo que uno de los jugadores fetiche de esta Liga MX, yo creo que a donde fue lo hizo bien, metió goles y yo creo que es un jugador que recordamos con mucho cariño al Chango Moreno. Pornografía pambolera, Sebastián. Pornografía pambolera en las botas de Alfredo Moreno, canterano del Ceneice, del Boca Juniors, y una gran carrera en México. Lo recordamos con mucho cariño, obviamente, a sus deudas, a su familia, a todas las personas que lo recuerdan y que, híjole, se fue muy pronto, ¿no? El Chango, ojalá haberlo visto dirigiendo a equipos que dejó escuela, ¿no? Como el Necaxa, en San Luis, en Puebla jugó también, ¿no? De hecho, o sea, Sí, sí, sí. un jugador épico, ¿no? De los que recordamos con mucho gusto en esa época de la Liga MX. Hasta donde Así estés, es. Alfredo Moreno. Un beso para el Alfredo Moreno y para toda su familia. Recuerdo por ahí un gol que le marca a las Chivas. La verdad es que, jugando para el Puebla, obviamente, la verdad es que era un jugadorazo y tenía pinta, ¿no? De ser una muy buena persona. No tuvimos el gusto de conocerlo en persona, claramente. Pero bueno, voy a terminar este 11 titular con mi jugador favorito de este 11 titular, obviamente con un pasado por la franja del Puebla. La Culebra, le apodaban. La Culebra, Duvier Culebra. Riascos. Duvier Riascos. Jugadorazo. William Pacho no lo para, ¿eh? William Pacho no. No, ni en taxi, hermano. Ni en taxi frena la potencia de la culebra. Ay, mala culebra, ¿no? O sea, realmente hizo un torneo esplendoroso, Dubi Riascos. De hecho, creo que mete gol en la final, ¿no? Si mal no recuerdo, mete Sí, gol en la sí, sí. final. Sí, 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 él mete de gol en la cabeza, final. ¿no? El sello de la casa. Un gran jugador, Dubi Riescos. Lástima, ¿no? Por aquel penal en Copa Libertadores. Lástima, Sí, sí, lástima. sí. Que se quedó a nada a Xolos de Tijuana de pisar las semifinales, si mal no recuerdo. Fue en cuartos de final donde Correcto. el Atlético Mineiro de Ronaldinho termina por eliminar en penales y a posteriori sale campeón ese Atlético Mineiro en esa Copa Libertadores. Y la verdad es que tengo un recuerdo de Duvier Riascos, que hace muchos años obviamente me tocó vivir en persona, que es un gol que le mete al Querétaro. Un golazo, un gol de fuera del área impresionante. Se quita la playera para festejar, hace la celebración de la culebra
Lastimosamente no recordaba que ya estaba amonestado el jugador Duvier Riascos y se va expulsado y antes de ser expulsado está en el suelo llorando porque se iba a ir expulsado e iba a dejar a su equipo con un jugador menos, pero la verdad es que es de esos futbolistas que dejan huella y que divierten, ¿no? Es por los que pagas el boleto, Duvier Riascos. No, bueno, es que sabemos que la fortaleza más grande de los futbolistas no es la capacidad cognitiva, Sebastián. Así Y tanto es. cabezazo yo creo que lo dejó como aficionado del Monterrey, ¿no? Le dejaron ausencia de cerebro, despojado de su cerebro a Duvier Riascos, pero Y, es un y- momento y- de los hermosos del fútbol mexicano. Lo peor de eso creo que fue, o sea, eso sucedió como en el minuto 66, o sea, quedaba un mundo de partido y era un juego que el Puebla estaba dominando. Creo que ese partido fallan 2 penales, la verdad no me acuerdo. Y Duvier Riascos se iba a expulsar. Gracias a Dios el partido terminó 1-0, si mal no recuerdo. El Puebla se llevó los 3 puntos, pero hay un detallito de Duvier Riascos que la verdad recuerdo con mucho cariño, mi querido tío de Tepic. Quién sabe dónde está Duvier Riascos, pero ojalá le esté yendo bien. Ojalá, ojalá que sí. En alguna selva, por ser la culebra, ¿no? No, bueno, Es no, una, no lo digo por en, otra cosa, no lo digo por otra cosa. en algún matorral, siendo culebras. ¿Qué hacen las culebras? Sí, Pues está por ahí. están en el monte, ¿no? En el monte están, en donde haya breño, siempre hay culebras. O sea, hay que tener mucho cuidado, Sebastián. Abusados todos, Así abusados. es. Abusados, amigos. Me gustaría que continuara usted, tío, con su equipo, que usted dice, este 11, este 11 pone a parir chayotes, como dice usted, al Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Sí, como dicen los chavos, ¿no? A parir chayotes. Yo creo que tengo un equipo de culto que se quedó en la memoria de todos nosotros. Digo, nosotros los que somos ancianos, ¿no? En este caso, personas ya eh, tetragenarias, ¿no? Básicamente, o heptagenarias, que también tenemos audiencia ya tiene credencial de INAPAM, ¿no? Son parte del club. Los saludo a todos con mucho gusto. Tenemos el Real San Luis, Sebastián, de Raúl Arias. Final del 2006, Sebastián. Un segundo lugar, pero que se ganó el primer lugar en nuestros corazones, Sebastián. El Real San Luis de Raúl Arias. No sé si lo recuerdas. Fue un equipazo. Fue un equipazo que después de salvarse el descenso, que fue Ujú. agónico, hay un gol muy recordado de un charrúa pelirrojo de nombre Marcelo Guerrero, que salva, es el gol del milagro, y a raíz de ese momento, eh, por la cantidad de puntos que tenía el San Luis, se cuela a la fiesta grande y hace una liguilla de ensueño, ¿no? O sea, ese San Luis estaba comandado por un jugador que también es de culto, que quizá pudo haber dado más, siempre fue esa sensación de que pudo haber dado más, Ángel el Pleitito Reina. Lo recordarás muy bien, yo creo que muchos de los que nos pueden sintonizar recordarán a Ángel el Pleitito Reina, gran futbolista mexicano, inestable hasta la chingada, pero en ese momento, ¡pum!, explotó, ¿no? El Pleititos, y gran futbolista que después, poco tiempo después de eso, se fue transferido al América de México, ¿no? Entonces, ese equipo comandado por Ángel Reina fue un equipo de sensación. Tenía en su 11, pues también, imagínate esta central, Sebastián. Tú dime qué le haría Ousmane Dembélé a una central en la cual tienes Alfredo González Tahuilán Está y bueno. Adrián García Arias. Adrián García No, Arias, Sebastián. O sea, no, tienes no pasa. jugadores que se parecen a Fede Lobo. Tahuilán ahí está. O sea, un jugador rocoso, un jugador mañosón. O sea, en el sentido pambolero, claro está. Así Y es. tienes a Adrián García Arias, que ya había salido campeón con Toluca, de un Toluca de Lojitos Mesa, que quizá en años ya más bajos que en su esplendor. Sin embargo, un jugador muy cumplidor, un jugador que logró hacer una defensa muy férrea para las personas que no vieron jugar a los equipos del profe Raúl Arias. Eran equipos caracterizados por un esquema defensivo grotesco, ¿no? Un esquema defensivo rocoso y que hacía los partidos probablemente más soporíferos que, no sé, que escuchar una mañana de AMLO, ¿no? Algo así parecido. No, no, no. No Entonces, vamos a meternos en política, ay, recuerda. perdón, Nada de política, perdón, nada de... perdón, no. Saludos No, no, no. cordiales a toda la 4T. Así es. Patrocínenos. Sí, Patrocínenos con una beca, por favor. Sí, por amén. favor, Claudia Amén, amén. Sheinbaum. Sheinbaum, ra, 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 ra. Claro que sí. Sí.
Pero bueno, párame ese par de ases, ¿no, Sebastián? Ese par de ases, imposible que le ganes. Ousmane Dembélé anulado por completo. Yo, si me pones a competir a González Tahuilán y a Adrián García Arias en contra de Marquinhos y William Pacho, yo lo veo más competitivo la defensa del San Luis. Y por supuesto que hubiera sido anulado Ousmane Dembélé. A diferencia Totalmente de de acuerdo. lo que pasó con Bastoni y Acerbi, fue anticompetitivo, ¿no? En contra de Ousmane Dembélé, que los hizo pedazos junto a Doué y a Kvaratskhelia. Ese mero. Estoy de acuerdo Eso menos, ¿no? con ese par de centrales que usted menciona. La verdad es que poco recuerdo porque yo tenía escasa edad, como 6 años aproximadamente. Eras muy joven, Sebastián. Pero claro que recuerdo a ese San Luis y bueno, sobre todo pues a Ángel Reina, ¿no? Que creo que es quien era, como dice usted, quien movía los hilos ahí en ese equipo. Era el titiretero, Sebastián. Claro que sí, el gran Pleitito Reina en ese momento despuntaba. Tenías un equipo donde estaba también Tavo Valdés, un viejo conocido del Pachuca que fue parte de estos años mozos del Pachuca, ahí en la contención, controlando, repartiendo el queso, ¿no? Como dices tú, como persona heptagenaria. Tenemos a Adrián el Grande Martínez, un gran portero. El grande. Grande Martínez, ¿no? Los brackets no me dejan hablar bien, Sebastián. Ok, es El que Grande Martínez. yo entendí glande, pero no. No. Grande Martínez. El grande Adrián el Martínez. Grande Martínez, ya lo recordarán en una época brillante también con el Santos de la comarca lagunera, pero ya quizá de bajada en San Luis, pero aún así un portero muy cumplidor, que tú pones a Fabián Ruiz a tirarle un trayazo fuera del área. El Grande Martínez era muy grande, ¿no? Era muy grande, quizá más grande que Donnarumma, no lo sé, porque pues su apodo es grande, ¿no? Y yo no escucho a nadie que le diga grande a Gillo Donnarumma. Entonces, yo por ese hecho, pues consideré que el Grande Martínez era más grande que Donnarumma. Por tanto, cualquier trayazo, Vitiña, un día normal, ¿no? Para el Grande, Ok. atajada, ¿no? Fabián Estoy Ruiz, buscando. atajada. Estoy buscando. ¿Cuánto medía Adrián? Adrián Martínez Flores. 1,94, ¿eh? Era 1,94 Adrián grande, era Martínez, grande, ¿eh? era Bastante grande, grande. bastante grande, bastante grande. O no Sí. sé, o no Yo sé, creo ¿no? que sí. Yo creo que sí, ¿eh? Probablemente. Actualmente 55 años para el grande Martínez. Le mandamos un saludo y está invitado a su podcast. Saludos, Grande Martínez. Lo recordamos también por su paso en Necaxa. Yo lo recuerdo con mucho gusto y le mando un saludo al Grande del Grande Martínez, ¿no? Le mando saludos también. Claro que sí. Ok. Podemos Saludos al Grande continuar. Martínez. Bueno, Podemos continuar con. me quedé atorado ahí, Sebastián. Discúlpame, me quedé atorado en Sí, el sí, Grande sí. Martínez. Tenemos, es que bueno, teníamos a Israel Jagger Martínez, El que Jagger. jugadores que irrumpieron en América sin lograr consolidarse. Teníamos al Jagger Martínez, teníamos ahí también a Jesús Mendoza, Chuy Mendoza en ese San Luis. Sí es. Teníamos un jugador que fue épico en aquel entonces, empezó a despuntar mucho. Ariel González, ¿te acuerdas, Sebastián? Pasó por América, un jugador que la rompió en Irapuato hace muchos años, después pasa de América sin éxito y recala en San Luis. Y ese San Luis le dio bastante nivel a Ariel González, ¿no? Entonces es un jugador que lo recordamos ahí con gusto, ¿no? A ese futbolista. Y básicamente ese era el equipo de San Luis, Sebastián. Dirigidos, insisto, por un estratega difícil, una estratega que se la sabía todas, el profesor Raúl Arias, Sebastián. Yo creo que la pizarra táctica hubiera sido un duelo táctico muy importante. El ataque posicional de Luis Enrique en contra del trabuco 11 jugadores colgados de la portería del profesor Raúl Arias.
Yo lo veo parejo y yo creo que hubiera sido un duelo bastante parejo, Sebastián. Dejo ahí ese dato, nada más. Mínimo tiempo extra, creo que yo creo que se hubiera Sin jugado problemas. en una final de Champions entre el poderoso San Luis de 2005, 2006, por ahí, ¿no? 2005 más o menos. 2006, 2006 Ujú. específicamente, sí. Yo creo que mínimo una prórroga se hubiera dado entre este gran equipo. Yo creo que Ángel Reina hubiera traído vuelto loco a Vitinha, a Joao Neves, a Fabián Ruiz. Yo creo que no hubieran olido el balón probablemente esos tres jugadores. Grandes jugadores, pero Ángel Reina la verdad es que tenía lo suyo. Y recordemos que estos partidos se jugarían sin VAR. Entonces yo creo que Ángel Reina haría honor a su apodo del Pleititos y a lo mejor alguna querella no hubiera habido por ahí. Sí, pues yo creo que hubiera salido quizá detenido, ¿no? Probablemente el pleititos, no lo sé, Es, pero esposado. esposado, ¿no? Esposado. Y lo importante es que el profe Raúl Arias hubiera planteado un partido inteligente, a diferencia de Simón Inzaghi, ¿no? Yo, si los pongo en plano de igualdad, caray, yo creo que el profe Raúl Arias está muy por encima de Simón Inzaghi. Estoy totalmente de acuerdo con usted, mi querido tío de Tepic. ¿Le parece si vamos a un corte El comercial? siguiente, Si tienes tensión, irritabilidad, estás nerviosa, inquieta o no puedes dormir, tú puedes ser uno de los 7 millones de mexicanos que sufre tensión nerviosa. Déjanos ayudarte. Muchas personas que se sienten como tú lo han solucionado. No es tan difícil. Dalai es un medicamento de origen natural que te ayuda a tratar estos síntomas. Con solo 2 cápsulas al día te puedes sentir realmente mejor. Si tienes dudas, llámanos. Te podemos ayudar. Dalai, duermes bien y vives bien. Ah, no, corte no, no, comercial. no, nada más voy a meter un comercial del 2008 o algo así, ¿no? De los Holocuns o algo por el estilo, ¿no? Vamos a un corte comercial, claro que sí. Y vamos a continuar con un equipo al cual le voy a hacer... ¡Wow! ¡Wow! Se quedó a gusto. Comedia, comedia. Comedia. Vamos a ir con un equipo al cual, si les soy honesto, yo, en lo personal, le tengo muchísimo cariño, a pesar que a día de hoy está hundido en la miseria. Y no estoy hablando del Club Puebla, porque este lleva muchísimos años hundido en la miseria y aún le tengo cariño, ¿no? Pero este equipo marcó para mí parte de mi infancia, hablando de la Liga MX. ¿Por qué? Porque a día de hoy he descargado un emulador de FIFA 2007 para poder jugar con este equipo una vez más y estoy hablando de las Chivas que se consagraron campeones allá por el lejano 2006, estamos a punto de hacer ya 20 años ante el Club Deportivo Toluca, si mal no recuerdo, mi querido tío. El hermoso Chivas, y digo hermoso porque de verdad es uno de los equipos más esplendorosos que yo he visto en mi vida, ese Chivas que brilló en plano internacional. El Chivas, pero ese semestre sobre todo, comandado por el gran Bofo Mayengel. Bofo Mayengel, hijo mano. Sí, sí, Fútbol no. champán, Sebastián, fútbol champán. Y fíjese que yo, como le comentaba, yo era muy chico y aún así lo recuerdo como un equipo espectacular que como ya decíamos de la Culebra de Ubier Riascos, era, o sea, si tú pagabas un boleto para ver jugar a la Culebra, para ver jugar a un solo jugador, con Chivas pagabas para ver jugar a los 11 desde la portería, era un espectáculo este equipo rojiblanco que bueno, a día de hoy poco queda de aquel equipo, a lo mejor no en nombres, pero sí en el fútbol que desplegaban, en las ganas, en el amor por el club, ¿no? Probablemente. Entonces, así es, así es. Esas son las Chivas actualmente, mi querido tío de Tepic. ¿Le parece si iniciamos en la portería con, tal vez no el mejor, pero uno de los mejores arqueros en la historia del fútbol mexicano y mexicanos también, Osvaldo Sánchez, que la verdad es que era espectacular en la portería, Osvaldo Sánchez? Un saludo para todo el TBT, claro que sí. Un saludo para el Twitter Balompié Tepic. Está muerto sin duda. Bueno, un saludo hasta el cielo, ¿no? A donde nos escuche el George, que está ya morando en las alturas. Así es. Quizá el mejor portero de la selección para algunos, pero definitivamente a nivel local, el mejor portero de la liga en ese entonces, sin duda, ¿no? Sin duda alguna. La verdad es que Osvaldo Sánchez, pues como todos saben,
salió del Club América. Bueno, tuvo paso por el Club América, terminó en las Chivas, después también tuvo Pero pues es un de paso. Atlas, ¿no? Es de Sí, sí, Atlas, sí. güey. Es que fue canterano del Atlas, ¿no? Canterano del Atlas, tuvo un paso por el América, terminó en las Chivas siendo ídolo y bueno, después tuvo también años muy buenos con el Santos Laguna, Santos, sí. pero en estas Chivas de 2006, comandadas por Osvaldo Sánchez desde la portería, y tenemos una línea de tres. Una línea de tres que, si les soy honesto, yo creo que sería impenetrable. Impenetrable esta línea de tres, Vemos. donde tenemos a Johnny Magallón, Héctor Reynoso, Sansón, como le decía el perro Bermúdez, y el Maza Rodríguez. Así es, saludos a... ¿Contra qué equipo fue cuando... Era en la No me época acuerdo. Era de del COVID. la, No, de la influenza. de la influenza, de la H1N1, ¿no? Exacto. La verdad es que Héctor Reynoso era un centralazo. Le recuerdo un gol al América de casi media cancha, un disparo de larga distancia, un gran gol de Héctor Reynoso. Y bueno, el Maza Rodríguez, que triunfó en Europa, y Johnny Magallón, que la verdad es que también era un jugador de garantías, el buen Johnny Magallón. Creo que esos tres centrales difícilmente podría hacer algo la línea atacante del Paris Saint-Germain, tío. Sí, no, te pones a pensar en Doué intentando driblar al Maza Rodríguez. Lo veo complicado, Sebastián. Yo lo veo complicado. Era un jugador muy espigado el Maza Rodríguez. Probablemente 3, 4 metros de altura, no lo sé. No me gusta ser exagerado, ¿no? Aproximadamente. Pero algo así, algo aproximado, pero difícilmente se lo puede llevar, Sebastián. O sea, era un jugador muy solvente. Llegó a Europa, jugó para el Stuttgart de Alemania, jugó para el PSV, ¿no? Llegó para el PSV de Holanda. Sí, si mal no Un recuerdo, jugador. junto con Carlos Salcido, ¿no? En PSV. Correcto, estuvieron ahí juntos y la verdad es un futbolista de muchas garantías. Dato curioso, una vez me encontré en un bar de Guayabitos a Johnny Magallón. Me dio vergüenza ir a pedirle autógrafo, pero sí me lo encontré en ese bar en estado muy conveniente, como que estaba cortejando a una señorita en Guayabitos, en Rincón de Guayabitos, Nayarit. Si ves esto, Johnny Magallón, aquel día que estuviste en el bar abajo del Equinoccio, el disco bar Equinoccio, ahí estaba yo, Johnny Magallón, y no te quise molestar porque estabas ligándote una chava. Entonces, ojalá llegue esto hasta Johnny Magallón, así sea. Gran asistencia, ¿eh? Gran asistencia por parte del tío hacia Johnny Magallón. Vamos a continuar con los carrileros, los que jugaban pues casi como, pues sí, como laterales carrileros en esa línea de cinco que formaba el Club Deportivo Guadalajara. Vamos a empezar por la derecha con Diego Martínez, que a lo mejor es un jugador que no tiene tanto renombre, pero me parece que infravalorado en su función como carrilero por derecha, ¿eh? Sebastián, canterano de una cantera de Necaxa que fue muy productiva en aquel entonces, canterano del Necaxa. Se lo roban obviamente al Necaxa como siempre, como toda la vida, a cambio de unos cuantos pesos, unas cuantas monedas de plata, Sebastián, pero un jugador muy bueno, Diego Martínez, de selección nacional y un recorrido permanente por la banda derecha y unos centros preciosos de Diego Martínez. Espero que lo recuerden. Diego Martínez, que la verdad es que, como usted lo menciona, tuvo paso por selección y bueno, campeón con el Club Deportivo Guadalajara en ese equipo que la verdad es que, como usted lo menciona, volaba por la banda de la derecha Diego Martínez. Nos vamos a ir a la banda de la izquierda y yo creo que es la zurda más educada que ha tenido este país, ¿no? Y no estamos hablando de política, mi querido tío de Tepic, estamos hablando de Ramoncito Morales. Sí, un hombre de pantaloncillos muy amplios, Sebastián. Yo creo que literal y metafóricamente, ¿no? O sea, era un hombre de muchos pantalones a pesar de su corta estatura. Sí. Sí, sí, sí. La verdad es que los tiros libres que ejecutaba Ramón Morales eran poesía, ¿no? Eran poesía. Sí, tenía un, como dicen, un guante en la mano izquierda. Yo creo que tenía más educación en su pierna izquierda que en mis dos manos, probablemente, ¿no?
estoy seguro. Yo creo que en sus dos manos y en mis dos manos, no hay tanta educación como el pie izquierdo de Ramón Morales, que la verdad es que era impresionante ver jugar a Ramoncito. Y bueno, ya lo decimos, lo estuvimos repitiendo en repetidas ocasiones, esa pierna izquierda que creo que enamoró a todo el chivahermanismo allá por el 2006 cuando quedaron campeones. Nos vamos a ir, mi querido tío, con el doble pivote. Un doble pivote que, enamoró a todos los que vieron a este Club Deportivo Guadalajara. Tenemos a el Pato, Patricio Araujo, el Pato Araujo, y a Gonzalo Pineda, ambos después con un paso por la Franja del Puebla, claro que sí. La verdad es que el Pato Araujo era bastante joven para ese entonces, pero ya era titular en una final con el Club Deportivo Guadalajara, ¿eh? Sí, de hecho, de esa gran generación dorada del fútbol mexicano, ¿no? Campeona de aquella Copa del Mundo Sub-17, el Pato Araujo, un futbolista colimense, la verdad es que irrumpió muy pronto y se cayó muy pronto, ¿no? Desapareció muy pronto el panorama. Una pena, ¿no? Pero sí, Gonzalo Pineda, digo, de la gente que yo creo que pulidos bajo la gran sabiduría de Ricardo Antonio Lavolpe, llegó a un nivel bastante alto, ¿no? Gonzalo Pineda tuvo actuaciones soberbias, ¿no? Con la selección de Lavolpe. Y digo, aportó también su grano de arena en las Chivas, ¿no? En este campeonato. Así es, así es. El Gonzo Pineda, la verdad es que movía también los hilos, ¿no? En ese centro del campo, el Pato Araujo, normalmente yo lo recuerdo como un jugador que más se encargaba más de destruir, ¿no? A lo mejor como un 5 que recuperaba más balones, y el Gonzo Pineda, bueno, no se quedaba atrás, moviendo los hilos de este equipo en el centro del campo. Y como todo buen niño pequeño, nos vamos a ir pues con los jugadores favoritos, mis jugadores favoritos en lo personal, que son los atacantes, ¿no? Uno de ellos que durante muchos años fue pues un jugador que en lo personal me parecía, digo, lo digo ahora, en su momento no lo pensaba, pero que me hubiera encantado que pisara Europa, no sé si lo hizo, ¿no? Podríamos por ahí investigarlo. Y estoy hablando de Alberto el Venado Medina. Alberto el Venado Medina, la anécdota más curiosa es de un periodista mexicano que él afirmó que ya estaba palabrado Alberto Medina con el Borussia Dortmund, ¿no? Y seguimos esperando, Sebastián, de que Yo se sigo esperando. concrete, se Yo. concrete el fichaje de Alberto Medina con el Borussia Dortmund, claro que sí. Qué jugador tan desequilibrante, tan encarador, tan gambeteador era el Venado Medina. La verdad es que era un deleite verlo jugar con estas Chivas del Guadalajara. Y bueno, la verdad es que el jugador que sigue, creo que ya lo mencionó usted hace unos minutos, Bofo Mayengel, el Adolfo, el Bofo Bautista, que en ese momento yo creo que era el jugador favorito de muchos niños mexicanos, usando guantes en un partido que estaba como a 40 grados centígrados en la Bombonera de Toluca, bueno, en el estadio Nemesio 10. ¿Qué jugador era el Bofo Bautista? Un dato curioso que ahí le va. Usted recordará que en ese entonces, en esa temporada, usaba el número 100, el Bofo Bautista. En el FIFA no hay tres dígitos, entonces él aparecía con el número 99, lo cual lo hacía un detalle bastante curioso, pero el Bofo Bautista creo que un jugador también fetiche de la Liga MX. La verdad es que en los extintos Coras también en sus últimos años deleitó gran fútbol, y yo creo que le guardamos todos mucho cariño al gran futbolista que fue el Bofo Bautista. Y la verdad es que tuvimos el gusto de por verlo en Forum Tepic, la única plaza de Tepic. Lo veíamos frecuentemente, ¿no? La única plaza de Tepic, además de Plaza Cigarrera y Ley Álica. Sí, no. Lo veíamos caminando ahí, ¿no? Entre las tiendas, las pocas tiendas de Forum Tepic, y era un deleite siquiera verlo, precisamente recordando aquella gran época, ¿no? De antes del 2010, en ese Inter, ¿no? 2006, 7, 8, 9, 10. Grandes actuaciones de Adolfo Bautista con Chivas, un jugador emblemático. Esta temporada justamente destaca a raíz de la muerte de su ángel, ¿no? Que era su mamá, si mal no Su mamá. recuerdo. Pero, Sí, sí, sí. pero fue una temporada ridícula de Adolfo Bautista, un fuera de serie, que se echó el equipo al hombro
yo recuerdo que el gol que meten en la final, ¿no? O sea, cómo se tira al piso gritando ese gol. Hijo, mano, me acuerdo y se me encuera el chino, Sebastián, se me encuera el chino. Así es, se nos encuera el chino a todos, mi querido tío, porque como usted lo menciona, el Bofo Bautista para esa temporada pues tiene una gran pérdida y yo creo que toda esa energía, todo ese malestar lo convirtió en un fútbol espléndido que nos demostró en el verde pasto de muchas de las canchas del fútbol mexicano. Y si le soy honesto, yo creo que Nuno Méndez no tendría forma de parar a Adolfo el Bofo Bautista, ¿eh? Ni No, Achraf Hakimi, imposible. ni William Pacho, absolutamente nadie podría parar al Bofo Bautista, ¿eh? No, o sea, el africano William Pacho, yo creo que No, difícilmente, es ¿no? Podría. ecuatoriano, es ecuatoriano. No, pero sí es. Sí, es ecuatoriano. Saludos a Raúl Orbañanos, ¿no? Saludos a Raúl Orbañanos. Es Estamos. rapidísimo William Pacho, ese Era sí. rapidísimo William Pacho y seguramente era africano, ¿no? Entonces, gran futbolista, Adolfo Bautista, seguramente visualizo el momento donde toma el balón fuera del área, se quita a Joao Neves, el bofo, con la presión encima quizá de Fabián Ruiz o de Vitinha, saca un trayazo fuera del área, nada que hacer para Donnarumma, Sebastián. Nada que hacer para Gigi Donnarumma. Y me gustaría cerrar este once titular con lo que ya le mencionaba yo. Creo que mi ídolo durante muchos años de mi infancia, que en su momento, aunque yo no era aficionado a las Chivas, bueno, en su momento y ahora no soy aficionado a las Chivas, pero me choqueó bastante en su momento verlo vestir la playera del rival de la ciudad. Y estoy hablando de Omar Bravo, el mochiteco, ¿no? Gran futbolista, Sebastián. Yo admiro mucho, ¿no? La irrupción de personajes con estrabismo en la vida pública de México, al igual que el vocalista de Ritmo, Omar No, no, Bravo. no. No, no, no. Al Mochiteco me lo deja en paz. A Omar Bravo me lo deja en paz, que era uno de esos futbolistas que dominaba el área como pocos, ¿eh? Como pocos, tenía un olfato de gol, un cabeceo. Omar Bravo era espectacular. Sí, la verdad es que, digo, yo lo digo más con coraje que otra cosa, ¿no? El tema de Omar Bravo, porque tenía una paternidad súper marcada en contra de Necaxa, ¿no? Necaxa siempre anotaba 1, 2, hasta 3 goles, ¿no? Entonces sí era un jugador bastante importante. Paso por Europa en el Deportivo La Coruña, ¿no? Mal paso por Europa. Sin embargo, es un futbolista que llamó la atención hasta un club europeo, ¿no? La verdad es que fue un jugador de época y máximo respeto, ¿no? A Omar Bravo. Yo creo que sin duda se avienta mínimo un gol, ¿no? En la final contra el PSG de Luis Enrique, ¿no? Más que Turán, hace. Más que Turán, estoy seguro que haría, ¿eh? ¿Omar Bravo o Lautaro Martínez, Sebastián? A día de hoy, Omar Bravo. Ahí lo Sí, dejo. claro. Ahí lo dejo Sí, yo. claro. Y voy a dar cierre a mi segundo equipo que creo que se daría un tiro de compas con el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, con el sinaloense, el nacido en Los Mochis, Omar Bravo, mi querido tío de Tepic, y le paso la batuta para que usted nos diga su segundo equipo y empecemos a cerrar este bonito episodio de esta semana. Sebastián, yo soy breve, soy una persona egoísta, soy una persona parcial, soy una persona vil, Sebastián. Soy una persona vil, así que tengo que hablar de mi Necaxa, por supuesto. El último Necaxa que valió la pena, Sebastián. Y no voy a hablar de historia de los dinosaurios, no pienso hablar del Necaxa de los 90, pienso hablar del Necaxa de Memo Vázquez, Sebastián. El último Necaxa que verdaderamente valió la pena. Sin duda alguna, le hubiera dado un tiro de compas al Paris Saint-Germain. El Necaxa dirigido por Guillermo Vázquez, Sebastián. Ese Necaxa, sin problemas. Bueno, pero tiene que darme la alineación, ¿no? No, bueno, Sebastián, yo creo que ni siquiera Los es necesario, ¿no? No es futbolistas. necesario, Sebastián, no es necesario. No lo veo necesario. No, bueno, güey, está bien. Ya que Gracias, insistes. Mira, por gracias, por ejemplo, favor. empezamos, Sebastián. El único momento bueno en la carrera de Hugo González llegó en ese Necaxa, Sebastián. Así te lo pongo. Un Ok. mal, un mal portero. El famoso Manos Guangas, ¿sí? Manos Guangas para la afición del Monterrey.
Hugo González en la portería. O sea, yo digo, un futbolista como Hugo González, que en ese momento inclusive el nivel que mostró en Necaxa lo llevó a selección, Sebastián. Lo Sí, recordarás. así es. Estoy hablando del 2019. Un futbolista que sin duda no sé, veo las jugadas de peligro que tuvo Kvaratskhelia y yo creo que Hugo González sin duda hubiera resuelto de forma solvente, mucho más que Jan Sommer, Sebastián, mucho más. Estoy de Tenemos acuerdo con eso. una central, Sebastián, comandada por Rodrigo Noya y Alexis Peña. Alexis Peña, que curiosamente al día de hoy sigue siendo necaxista, el único necaxista que permanece en la institución desde el 2019. Rodrigo Noya, que en aquella semifinal que jugó Necaxa en contra del Monterrey, estrelló el balón en el palo, ¿no? Como el palo de Pinilla del partido Chile contra Brasil en el Mundial de... ¿Cuál fue el de Rusia, no? Creo que fue en unos cuartos de final. No, fue en el No, Mundial octavos de de final. Brasil. Fue en el De Mundial de Brasil Brasil. 2014, sí, sí. Sí, el palo de Pinilla es como el palo de Rodrigo Noya, ¿no? O sea, nos quedamos con ese escaso centímetro, Sebastián, de que Necaxa le robara la gloria al Monterrey del Turco Mohamed, ¿no? Que posteriormente se coronó frente al América. Yo creo que Rodrigo Noya y Alexis Peña, sin duda alguna, hubieran frenado al combo del delantero del Paris Saint-Germain. O sea, Dobué no tendría nada que hacer en contra de Alexis Peña. En 1 contra 1, imposible, ¿no? Entonces, Ousmane Dembélé, sin duda, seco, por completo seco, Sebastián. Eso es mi pronóstico, ¿no? Yo así veo las cosas de forma completamente objetiva. Objetiva. Tenemos en las laterales Cristian El Chicote Calderón, Sebastián, Oriundo el de mejor Tepic. oriundo de Tepic, del Puente San Cayetano, Colonia Puente San Cayetano. Y por la derecha, el Rica Chávez. El Rica Chávez, que ahora ya goza de un contrato jugoso, ¿no? Con el Monterrey. Bajó su nivel, no tuvo constancia, debido a las lesiones y demás, pero en ese momento llega a Necaxa cedido, llega adquirido de la Liga de Ascenso y la rompe, Sebastián. La rompe en ese momento. En fin, así es como aparece este cuadro, esta línea de 4 que manejaba Memo Vázquez. Tenemos un medio campo donde estaba Claudio Baeza, un chileno que llegó de nivel de selección. En ese momento, Sebastián, era una de las mejores contenciones de México. Sin duda hubiera frenado cualquier cosa que pasara por los pies de Vitiña, hubiera sido absorbida como ventosa por Claudio Baeza, Sebastián. Estoy Estoy de convencido de eso. acuerdo. Estoy de acuerdo. Gran momento que vivía Claudio Baeza en ese entonces. Lo recuerdo perfectamente. Gran jugador, Claudio Baeza. El serrucho, Sebastián. El serrucho como Francesco, ¿no? Francesco aquí del Circo Rolex de Tepic vino a dar serrucho, ¿no? A jovencitas y jovencitos probablemente también, ¿no? Sí, probable. Muy probable. No sé si conozcamos a alguno de esos jovencitos, ¿no? Que recibieron serrucho, no el de Claudio Baeza, no lo sé. ¿No? No quiero Ahí lo hablar. dejamos, ¿no? Ahí lo Sí, dejamos, no ay. sé si hayas pasado por las manos No, de gracias a Dios, no, gracias a Dios. Francesco del Circo Rolex de Tepic. Puede continuar. Está bien, ya continúo porque, bueno, la verdad es que en las bandas y en la otra contención había jugadores irrelevantes, Sebastián, voy a ser bien franco, ¿no? Estaba Kevin Mercado, que fue un ecuatoriano sin pena ni gloria en Necaxa, Juan Delgado, que era un chileno también de nivel selección, buen futbolista, pero nada trascendente, Luis Felipe Gallegos, que para el necaxismo es una joya porque nos ayudó a ascender, sin embargo, se va adquirido por el San Luis Potosí y se pierde en el anonimato. Y después tenemos a un jugador bastante curioso su caso, ¿no? En ese momento irrumpió de una forma muy brillante en el fútbol mexicano. Estoy hablando de Jesús Ricardo Angulo, Sebastián. Jesús Ricardo Angulo, actual campeón con el Club Deportivo Toluca, un jugador para los que nos gusta hablar de esto del fútbol, un jugador que nos hace deleitarnos, Sebastián, porque es un futbolista que en ataque posicional, en los movimientos que hace, en cómo te mueve el balón, tu capacidad de asociación, es de verdad un excelente futbolista, Sebastián. Irrumpe en ese Necaxa de Memo Vázquez y hace un equipo maravilloso con toda la delantera de Necaxa, ¿no? Yo creo que por sus pies pasaba la gran generación de juego de ese Necaxa de Memo Vázquez que llega hasta la semifinal, ¿no?
Pero yo creo que sin duda alguna, si hoy lo pones a competir contra Joao Neves, le pinta la cara a Sebastián. Así es, el Canelo Angulo es un jugador diferencial, ¿no? Si pudiéramos definirlo en una palabra, yo creo que sería diferencial. Lo mostró en Necaxa. Creo que a pesar de que no tuvo el mejor paso por el Club Deportivo Guadalajara, también mostraba destellos, ¿no? De ser un gran futbolista y bueno, ahora ya totalmente consagrado en el Club Deportivo Toluca, saliendo campeón, el Canelo Angulo. Y me hace falta el centro delantero. ¿Quién era en ese Centro momento? delantero, Sebastián. El comandante Mauro Quiroga, Sebastián. Yo veo compitiendo sin ningún problema contra William Pacho, ¿no? Ya lo mencionamos. Contra Marquinhos, Sebastián, no veo cómo pudieran haber sostenido al comandante Mauro Quiroga, Sebastián. 1 o 2 goles de cabeza, sin duda alguna, tranquilo, bajita la mano. Un futbolista de verdad dominante en su posición, campeón de goleo con Necaxa. Después, obviamente, vendió por millones, como siempre pasa con mi equipo. Pero yo creo que en esa final PSG contra Necaxa, Memo Vázquez, sin duda alguna, yo creo que se inclina el marcador a favor de Necaxa 2-1, Sebastián. Gol de Jesús Ricardo Angulo fuera del área y gol de Mauro Quiroga. ¿Cómo la ves? Estoy totalmente de acuerdo. 1.91 medía el delantero centro argentino con paso en Necaxa. Estoy totalmente de acuerdo que poco pudo haber hecho Marquinhos y William Pacho para pararlo, para detenerlo. A Mauro Quiroga, ¿no? Estamos hablando de Mauro Quiroga. Sí. De hecho, usted está hablando hace unos momentos de que, bueno, que todo abandona, ¿no? A su equipo, a su club Necaxa, y no sé si estaba ya al tanto de que el jugador, uno de los jugadores del Necaxa, ya es el jugador del Pachuca, no sé si lo vio, de hecho se lo iba a mandar. Agustín Palavecino ya es jugador del Pachuca. Sin comentarios, Sebastián. Voy a llorar al baño de mi casa, Sebastián, y Así es. a embriagarme de tristeza. Así es, yo creo que con esta triste noticia, no sé si usted ya estaba enterado, si ya estaba enterado, ¿No? me Sebastián, parece no que... tuve tiempo ni quitarme la corbata, Ah, maldita sea, Sebastián. es verdad. Bueno, ya le di yo la mala Maldita sea, noticia. Sebastián. Agustín Palavecino Lo es un nuevo sé. jugador del Club Pachuca. Y con esto vamos a dar por finalizada la emisión de esta semana, mi querido tío de Tepic. La emisión más larga hasta el momento, 51 minutos de puro panball, de puro fútbol y de puros equipos mexicanos que le darían en su madre al Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Estoy de acuerdo, Total. Sebastián. Yo creo que no hay más que decir. Si se les ocurre algún equipo mejor que cualquiera de esos que comentamos, por favor, tráiganlo aquí con nosotros. Coméntenos. Suscríbanse al canal, suscríbanse a las redes sociales, síganos en Instagram, síganos en TikTok. Y pues viva el fútbol, Sebastián. Viva el fútbol y abajo el mal gobierno, claro que sí. Así es, viva el fútbol. Y yo les recuerdo que pueden vivir sin drogas, amigos. Hasta la próxima. Vive sin drogas. Vive sin drogas. Fundación Azteca. Por un México sin drogas.